Dios los bendiga. Claro que sí. Sabe que la Biblia enseña en el libro de Salmos, en el capítulo 133, y dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Fíjense todo lo que nosotros obtenemos cuando estamos juntos y en armonía. Amén. Por eso no tenemos que relegar esta bendición de poder estar en la presencia de Dios. Y cuanto más sabiendo que nos ponemos de acuerdo para consagrar este día, para adorar al Señor, ni más ni menos. Que podamos hacerlo de esa manera, entendiendo los beneficios que hay cuando nosotros estamos juntos como hermanos. Amén. Estamos en la mesa. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y en esta ocasión, el título del mensaje es La mesa de los hermanos. Aleluya, es la mesa nuestra, es la mesa donde el Señor nos permite sentarnos con Él. Y bueno, sabemos que hay muchísimos beneficios cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, de la copa, del pan, porque es una mesa donde hay libertad, es una mesa de misericordia, es una mesa de poder, es una mesa donde obtenemos una nueva oportunidad. Hemos hablado también que esa mesa nos hace entender y nos hace posicionarnos de cómo tenemos que esperar al Señor, porque habíamos hablado también en estos días pasados sobre la mesa de su venida. Pero fíjense que también cuando nosotros estamos sentados a su mesa por medio de la fe como hermanos, también suceden cosas. También nosotros somos beneficiados y tenemos que aprenderlo y tenemos que anhelarlo. Tenemos que tener presente todo lo que sucede cuando nosotros estamos juntos. Aquellos discípulos que esperaban al Señor estaban juntos, esperando una promesa. Y todas las promesas en Él son sí y son amén. Se cumplen. Entonces también cuando estamos juntos, el Espíritu Santo desciende con poder y con gran gloria, porque así nosotros se lo rogamos y así nosotros anhelamos. Y también somos llenos de Él cuando nosotros recibimos su palabra. Amén. Pero vamos a leer ahí, a modo de introducción, en esta mesa de los hermanos, lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 43, versículo 34, de Biblia de las Américas. Dice de esta manera: Él llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. No solo comieron, porque dice que le dio porciones, sino que dice que bebieron y se alegraron con él. La Biblia, en este pasaje, habla sobre José, sobre este hombre que justamente también la Biblia nos enseña que es tipo de Cristo y dice que tuvo padecimientos. Obviamente, por cuestiones de tiempo, me pareció oportuno simplemente leer este pasaje, pero usted no tiene que quedarse simplemente con esto. El consejo es que pueda ir a su casa y leer todo el capítulo. Es más, leer desde Génesis 39 en adelante, donde José se posiciona de una forma particular. Pero dice que este José, esto es la conclusión, por decirlo de alguna forma, de lo que sucedió con él y sus hermanos. Pero anteriormente sucedieron otras cosas. Él dice que el Señor lo distinguió y su padre también justamente lo honró porque dice que él le había hecho unas vestiduras de colores a José. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, bueno, la idea sería que puedan estar leyendo, si no se van a quedar en el camino. Y dice que este José
recibió de parte de Dios el don de interpretar sueños. Entonces dice que su padre lo abrazó, entendió, tuvo ese reconocimiento. Pero dice que por el contrario sus hermanos lo aborrecieron. Levantó envidias, levantó celos, levantó contienda. De hecho, la Biblia enseña, amados, en el libro de Corintios, y dice que el apóstol Pablo hace mención de que él ha oído que entre los creyentes, entre los hermanos, hay contienda, hay celos, hay divisiones, dice también. Pero que eso, de alguna forma, y espiritualmente hablando, está bien que suceda. ¿Cómo es esto? Pero nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Usted cree que ser celoso es bueno? ¿Que ser contencioso es bueno? ¿Que tener envidia es bueno? Claro que no. Pero lo que la Escritura nos quiere dar a entender es que es necesario que eso suceda para que se pueda identificar quiénes son de Dios y quiénes no. ¡Wow! Ahí es como un poco más duro esto de entender la bendición no solo de ser hijos, sino de ser hermanos. Y dice que estos hermanos, en eso que les sucedió, de celos, de contienda, de división, de que no podían entender, de envidia, porque a José se le había concedido unas vestiduras, en vez de alegrarse, dice que ellos se entristecieron y de su corazón salieron muchísimas cosas aberrantes más. Ellos quisieron matarlo. ¿Y cómo puede ser, pastor, que entre hermanos se quieran matar? Si nosotros lo pensamos claramente, si nosotros nos sentamos y decimos que sería algo inadmisible, porque no es la función ni el vínculo que tienen que tener los hermanos. Entonces dice que lo llevaron a un lugar, yo se lo estoy resumiendo obviamente, lo metieron en un pozo, se quedaron con parte de sus ropas para poder llevárselo al padre y que pueda justamente el padre creer que su hijo había dejado de existir y demás. Después dice que no murió, estuvo en ese pozo, vinieron extranjeros, lo llevaron, lo compraron, después lo vendieron nuevamente y él fue a parar como esclavo a Egipto y estuvo preso y fue injuriado, tuvo padecimientos. Pero como hemos hablado anteriormente, la Biblia enseña y dice que Dios estaba con José, porque independientemente de cualquier situación, él permaneció firme, creyendo, soportando los padecimientos. Entonces, en ese lugar, como también hemos hablado, dice que recibió una distinción. Y en esta oportunidad de parte de Faraón, en donde él también les dio vestiduras de lino. Y le puso anillo y dijo, es más, en toda la tierra de Egipto, el segundo en autoridad, porque ese fue un manto de autoridad, que ya le había dado el Señor, y que naturalmente quisieron arrancárselo, pero espiritualmente no pudieron, porque lo que Dios reconoce, nosotros tenemos que justamente también reconocer. Entonces, el que él se mantuvo en su posición, se haya mantenido, hizo que esas vestiduras permanezcan. Y no solo eso, en todo su gobierno él bendijo no solo a Faraón, sino que a la tierra de Egipto. Porque entonces nosotros podemos decir que en el lugar en donde estemos, donde pisen las plantas de nuestros pies, tiene que ser una tierra de bendición, porque Dios está con nosotros. Amén. Créalo, amado. Es palabra de Dios. Créanlo. Y dice que él tenía un espíritu diferente y que en tiempos de abundancia él preparó todo un plan económico
para que justamente cuando vengan tiempos de escasez, ellos puedan tener. Es más, Egipto se convirtió en el granero del mundo. Y cuando hubo escasez, hubo un hombre que supo cómo manejarse cuando tenía. Eso es algo que también tenemos que aprender. En su gran mayoría, cuando tenemos nosotros lo que hacemos, y cuando no tenemos, ni siquiera tenemos de dónde ir a sacar. Pero eso es otro tema que también lo vamos a enseñar porque es bueno que podamos entender que debemos ser administradores, porque es otra ordenanza, es otro mandamiento, es otro consejo que la palabra de Dios nos da, de que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Aún la gracia se administra, porque si la gracia no se administra, nosotros no vamos a poder darla, la vamos a desperdiciar. Pero dice que toda la tierra en aquel tiempo se llenó de necesidades, hubo hambruna. Y también los hermanos y la familia de José estaban pasando hambre. Entonces, ¿qué fueron a hacer? Como todos los pueblos de la tierra, fueron a buscar provisiones. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y ahí quién estaba? Don José, llevando adelante la administración, la gobernación. Entonces dice que llegaron los hermanos y José se dio cuenta, los reconoció. Pero hete aquí, dice la Biblia, que ellos no le reconocieron. Exactamente lo mismo que le había pasado en su tierra, en donde Dios los quería bendecir por medio de José. Miren, a este José lo sacaron de su casa paterna. ¿Cuántas cosas le pasaron? Desde ese momento hasta el otro encuentro con los hermanos pasaron aproximadamente 13 años. ¿Y cuántas cosas le habrán pasado a José cuando vio a sus hermanos? Y tener que recordar lo que le pasó y todas las cosas que tuvo que vivir a causa de lo que los hermanos le hicieron. Esto tiene que ministrarnos, amados. Dice que todo lo que sucede en la antigüedad es sombra para nosotros. A veces para imitar, obviamente, a los hombres de Dios, pero otras veces para entender que la palabra de Dios nos muestra también las maneras en las que no tenemos que manejarnos como hermanos. Pero acá hay un principio. Lo que nosotros no reconocemos puede hacernos, cuando es de Dios, ¿no? Cuando no reconocemos a los hombres de Dios, cuando no reconocemos las autoridades espirituales, cuando no reconocemos lo que significa la iglesia. Sabe que corremos riesgos, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a una humillación de todas las cosas, para que nosotros podamos reconocer. Pasaron años, y de la misma forma estuvieron delante de su hermano y no le reconocieron. Que el Señor nos dé la capacidad de poder reconocer lo que es de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña por medio de este pasaje que Él los sentó a todos a la mesa. Porque como hemos dicho, José también es tipo de Cristo. Y también oficia de hermano mayor, porque Cristo también es nuestro hermano mayor. Por eso la Escritura dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, como hijos de Dios. Entonces dice que llegó un momento en donde él ya no soportó más el tener delante a sus hermanos y no darse a conocer. Y dice que obviamente se quebrantó, lloró, estuvo triste porque seguramente se removieron un montón de cosas en su corazón. Pero él no cambió, él se mantuvo firme.
porque Él podría haber hecho un montón de otras cosas. Y parecería que sería justo que Él se vengara, que Él no les dé nada. Pero por cierto, eso y de esa forma nosotros no hemos sido a llamar, no hemos sido llamados a hacer en el Señor. No es de esa manera. Él dice que los reunió y los sentó a la mesa, a todos. Y no todos tuvieron la misma incidencia en su vida pasada, porque dice que su hermano mayor lo planificó, porque dice que otros lo agarraron, otros hicieron esto. Todos de alguna forma participaron, pero no todos de la misma manera. Así es Dios con nosotros. Así es cuando nosotros nos sentamos a su mesa. Estamos todos los que hemos venido y de alguna manera hemos hecho cosas que no agradan al Señor. Es más, no estábamos ni siquiera en los planes, pero Él, en su misericordia, no expuso lo que nosotros éramos, porque si no nos hubiese amado. Él dice que nos amó aún cuando nosotros estábamos en esa posición de delito, de pecado, de muerte. Y entonces, por ende, nosotros le pudimos amar. Esa es la mesa del Señor. Claro, una mesa de misericordia. Pero José estaba delante de sus hermanos. Y dice, entre líneas, por eso tenemos que aprender a desencriptar lo que la Escritura quiere decirnos. Y es tan claro, porque en definitiva todo como que nos lleva a lo mismo, pero si nosotros no asimilamos la administración correctamente, pasará de largo, espiritualmente hablando. No operará. Y acá claramente lo que podemos ver en primera medida es que en esta mesa hay perdón. Porque Él no los sentó para decirle todo lo que ellos le habían hecho. Es más, la Biblia dice en el pasaje que leímos que se derramó gracia sobre ellos. Porque dice que a todos le dio. ¿Pero qué muestra la Escritura? Que a Benjamín le dio más. ¿Le dio una vez más? ¿2 veces más? ¿3 veces más? ¿4 veces más? 5 veces más. Y en toda la Biblia podemos ver que cuando se habla de 5, se habla de gracia. Y Benjamín es hijo de bendición. Nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, los que en otro tiempo éramos gentiles, los que dice la Escritura que el Señor no vino a buscar, porque Él dice que vino a los suyos y nosotros no éramos de los suyos. Pero dice que ellos no le recibieron. Entonces Él extendió la invitación, extendió la gracia. Dice que extendió su mano. Gracia. Y nos alcanzó. Y por eso nosotros podemos sentarnos a la mesa. Pero ¿saben lo que a mí me alegró? Es que como hermanos estaban todos sentados, compungidos porque José no les reclamó y ellos se sentían obviamente culpables y no podían entender todo lo que sucedió, porque una cosa es que esté vivo, pero otra cosa es que sea el gobernador y que esté posicionado y que esté con un manto. ¿Cuántas cosas habrán pasado? Porque ellos entendían lo que significaba la fe. Ellos entendían, ellos conocían a Dios. Ellos eran sus hermanos. Entonces nosotros también tenemos que aprender en qué posición de hermanos queremos estar. Como los otros 11
o como José? ¿Qué clase de hermanos queremos ser? Pero acá dice, bebieron pues, después de comer, también bebieron porque estaban en la mesa, y se alegraron con él. Si dice se alegraron, es porque todos se alegraron. Mis amados, cuando hay perdón, no solo nos liberamos nosotros, no solo nos posicionamos, sino que liberamos a los demás. Liberamos a aquel que necesita entender de que nosotros lo perdonamos. Porque algo cambió. Porque cuando hubo algo especial para José en aquel momento, ellos no se alegraron. Pero ahora llamativamente, José les da a todos. Porque Cristo se dio a todos. Pero José dice que a Benjamín 5 veces más. Y ellos se alegraron. Ya no hubo envidia. Ya no preguntaron por qué. Ya no les importó porque ellos entendían que ya era demasiado lo que tenían. Porque antes no tenían, pero ahora tenían. Y no solo que tenían, sino que fueron sentados a la mesa. Y no solo que fueron sentados a la mesa, sino que la Biblia dice que cuando ellos se fueron, porque tenían que llevar la noticia a su padre de que José seguía vivo, dice que fueron llenos. Yo le puse las carretas, no sé si eran carretas, pero para que podamos entender. En lo que ellos se trasladaban, dice que hubo abundancia. La abundancia de Dios se desprende del perdón. Pero en esta mesa no solo hubo perdón, en esta mesa también hubo gracia. Se le dio más de lo que merecían. Pero en esta mesa no solo hubo perdón y hubo gracia, sino que hubo vida. Porque cuando la Biblia habla de lo que el Señor da, lo da en abundancia. Es más, en el capítulo 45, Él cierra y dice, quédense tranquilos, no estén tristes. No estén tristes, porque en definitiva todo lo que me sucedió, todo lo que yo pasé, era para preservar la vida. Mis amados, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero entendamos lo que también puede suceder, que ayuda para bien. A veces se nos pincha una rueda y nosotros nos volvemos locos. Y después pensamos y decimos, bueno, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Y doy ese ejemplo para que también podamos entender cómo muchas veces nos manejamos trivialmente y creemos que esas cosas ayudan para bien. Y en definitiva, una rueda se le puede pinchar a uno como al otro. Ahora, los padecimientos, no todos están dispuestos a pasarlos y a entender la soberanía de Dios y decir, tranquilo, todo lo que pasó es para preservación de vida. Y eso también se nos es ministrado en la mesa de los hermanos. Para que nosotros no seamos corridos por cosas que son muy simples y a las cuales nosotros podemos vencer. Que entendamos cuando la Biblia dice que todo lo que acontece a los que le aman, le acontecen para bien. Y José amaba al Señor. Entonces hay perdón, entonces hay gracia y hay vida. Wow, todas las cosas que pasan en la mesa, en esta mesa de los hermanos. Y como referencia, no debemos olvidarnos, siempre lo recuerdo, siempre lo recordamos, siempre que tengo la oportunidad, yo se los quiero ministrar, porque no quiero que se corran de esa seguridad. Porque la Biblia habla de 7 iglesias en el Apocalipsis, pero habla de una a la que Él mira de una manera especial,
Claro que a todas mira, pero también marca diferentes cosas a modificar antes de su retorno. Pero llamativamente a esa iglesia que se llama Filadelfia, que en su traducción es amor fraternal, amor entre hermanos, a esa iglesia mira con agrado. O sea que es importante que nosotros nos amemos como hermanos. Es importante que no lo tengamos de lado, amados. A veces por circunstancias naturales y a veces obviamente por circunstancias espirituales contrarias que se levantan, hay espíritu de división que quieren venir justamente a introducirse en la iglesia para que nosotros nos distanciemos. ¿O usted cree que todo lo que está pasando no es para que nos distanciemos y para que perdamos lo natural, que es poder estar juntos, porque hay una bendición cuando estamos juntos? Pero el Señor, que está por sobre toda potestad, dice que nosotros aún podemos estar juntos espiritualmente. Pero cuando podemos estar juntos, aún naturalmente, pero con una relación espiritual, nosotros tenemos que gozarnos, nosotros tenemos que alegrarnos. No podemos ser indiferentes a que si mi hermano está o no está, si pasa una dificultad o no. Tenemos que esforzarnos por amar, porque evidentemente para el Señor es importante. Y evidentemente en el transcurso de la historia que la Biblia cuenta como una verdad absoluta, sucedieron un montón de cosas entre hermanos, que insisto, son para ejemplo nuestro y para que aprendamos a manejarnos correctamente. Que el Señor nos ayude y que podamos ser esa iglesia Filadelfia. Nosotros le pusimos nombre, Él vive, porque yo creo que Él vive. Pero qué bueno que una cobertura, ¿no?, espiritual, así como que desde el cielo se vea que dice en la congregación de este lugar, Filadelfia. Una iglesia que muchas veces puede llegar a tener pocas fuerzas. ¿Ha tenido pocas fuerzas alguna vez? Ahora, pastor, estoy con poca fuerza. Pero que nosotros estemos en este lugar es que no estamos negando su nombre. Que nosotros estemos en este lugar es que no estamos negando su palabra. Y esa también es una virtud de la iglesia. Porque Él dice, aunque tienes pocas fuerzas, no negaste mi nombre. Y por eso yo te voy a hacer escapar del tiempo, de la prueba que vendrá sobre la tierra. Entonces tenemos muchas virtudes que el Señor mismo dice de nosotros. Mantengámonos en esa posición. Y si no estamos en esa posición, hoy es una buena tarde, una buena noche para posicionarnos. Por eso es la mesa de los hermanos. Por eso hay muchísimos beneficios. Pero también hay una oportunidad. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10. Y vamos a leer la versión Dios habla hoy, que dice de una manera hermosa para nosotros, para la iglesia. Y si dice que es la primera carta de Juan, la escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y como hemos hablado con los hermanos, ¿se acuerdan cuando estudiamos a Juan? Había empezado medio revirado, había sido el hermano Juan. Era un hijo del trueno. Medio que no se bancaba mucho a los hermanos. Es más, él quería que caiga fuego, ¿se acuerdan? No entendía muy bien. Miren si necesitó ser tratado por el Señor. Y después se posicionó al punto de que el Señor dice que era el discípulo amado, pero otras versiones dice el discípulo del amor. Se había convertido Juan. Y de ser alguien que no quería demasiado a los hermanos, escribe cartas de amor para los hermanos. Y esta es una carta de amor.
Por eso él dice hijitos. Pero en este versículo dice de esta manera, y que el Señor nos ayude. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos. ¿Qué dice? Así empezó la carta de amor. Se sabe. Él dice que se sabe. Y si el Espíritu Santo dice que se sabe, pero hace una aclaración. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios. Pero quizás y solo quizás no amamos a nuestros hermanos. No digo que acá pase. En Groenlandia, dijo el pastor Martín, ¿qué pasa? Es más, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se le cuenta? Ese es el principio. Pone primeramente, porque cualquiera que no hace el bien, pero si es una carta de amor para los creyentes, ¿a quién nos está diciendo? Si nosotros lo damos vuelta, entonces decimos, algo hacemos bien. Esa es la pregunta que hice también. ¿Será que algo hacemos bien? Anímese, hermano. Sí, claro que sí. Usted se está vistiendo de lino fino, acciones justas. ¿Tiene que modificar algunas? ¿Tenemos que modificar? Claro, sí. Pero anímese. Y si no lo está haciendo, acá yo me desligo. Dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Ni siquiera fue sutil decir quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Entonces voy a decir, bueno, no dice acá. O hijos de Dios o hijos Dios es bueno. Y palabras del Señor Jesús. Cuando tuvo que decirlo, lo dijo. Ustedes son hijos del diablo. Es más, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese también es Jesús, que nos posiciona. Pero nosotros hemos sido llamados y estamos siendo llevados por caminos que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en Él. Pero hay algo fundamental. Nos tenemos que amar entre hermanos. Porque dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La Biblia enseña y dice, por sus frutos los conoceréis. Pero aquel que es de Dios es reconocido en el mundo espiritual, en el amor entre hermanos. Es más, eso nos posiciona cuando nosotros trabajamos por amarnos los unos con los otros. Estamos dentro de lo que el Señor dice que va a ser levantado. Entonces sí que es importante. Amén. ¿Será que estamos amando? Si no es de esa forma, o por lo menos si no es de la forma que el Señor nos está ministrando en esta mesa maravillosa, porque Él no viene a acusar, Él viene a salvar. Esa función sigue vigente. ¿Vieron? Ya cuando venga en su reino, Él no va a venir a salvar. Él va a venir a establecer su reino. Esta es la era en donde Él viene a salvar. Y Él está extendiendo su mano. Nos está diciendo, hijitos, es de esta forma. Pero no se lo puedo poner muy romántico, me imagino a Juan, no puedo. Tengo que decirle las cosas como son, para que entonces nosotros podamos decir,
tengo seguridad. En ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en Biblia de las Américas, en el versículo 14, dice de esta forma: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces eso es una seguridad. Esto también lo hemos hablado. ¿Cuántas veces nosotros ministramos y decimos que necesitamos llegar a la talla, ¿no? Que necesitamos ser la iglesia novia a la que el Señor va a venir a buscar? Y dígame la verdad, hermanos, por ahí a usted no le pasa. Pero yo digo, Señor, ¿será que voy a alcanzar? Yo quiero alcanzar, yo anhelo, por lo menos ahí voy. Pero ¿no les ha pasado decir, se ministra y lo quiero, pero veo como que muchas cosas todavía no las alcancé? Y hemos hablado del anhelo. Y también hemos hablado de la gracia. Y que lo que nosotros no anhelemos, el Señor no nos los va a conceder. Por eso dice, el que busca, al que golpea, al que pide, hay un anhelo. Y después lo que nosotros humanamente, con nuestra fuerza, no podamos alcanzar, como el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, Él envía la gracia. Esa es la administración. Hay una talla a la que nosotros debemos alcanzar, porque dice alcanzando una madurez. Pero el Señor mismo es el que va a proveer para que nosotros podamos alcanzar. Pero el inicio es que nosotros mínimamente lo querramos, que lo anhelemos, que me cueste seguramente, pero lo anhelo. Y voy en pos de lo que su palabra me pide. Ahora, si me dice que yo pasé de muerte a vida porque amo a mi hermano, si yo lo estoy haciendo, estoy tranquilo. Y fíjense que habla de permanencia. La parte B dice, el que no ama permanece en muerte. Pero no está hablando del que no ama al Señor. Está hablando de que el que no ama al hermano. Entonces, esta carta de amor es media rara, ¿no? Porque lo que nosotros conocemos muchas veces de amor es lo que nos vendió Hollywood. Que a todo queremos como darle un tinte romántico. Pero acá estamos hablando de salvación, amados. Estamos hablando de lo que el Señor hizo, de lo que Él quiere hacer y de lo que nos pide para que nosotros podamos formar parte de ese reino, pero permanecer. Por eso el nacer de nuevo, para ver. Pero nosotros podemos ver y quedarnos simplemente en el atrio, a las puertas, simplemente mirar. Pero el Señor nos llama a que podamos entrar y a que podamos heredar. Y parte de todo eso es que podamos amarnos. Versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es extraordinario. Y hemos comenzado leyendo como algo grandioso, cuán maravilloso, cuán hermoso, qué grande que es que los hermanos estemos juntos y en armonía, porque ahí pasan cosas.
¿Será que lo miramos de esa forma espiritual? ¿Será que nos gozamos en nuestra relación como hermanos? Que el Señor nos conceda poder entender este principio fundamental, porque es un fundamento para nosotros posicionarnos en vida. Pero llamativamente, desde los comienzos el Señor ya quiso marcarlo, porque sucedían cosas entre hermanos. Cuando nosotros no somos ministrados en esta área, nosotros podemos cometer homicidio. Pero Caín mató a su hermano. Los hermanos de José quisieron matarlo. Los hermanos de David los menospreciaban. El Señor nos concede evolucionar en el amor para con los hermanos y que ninguna de estas cosas nos acontezcan, ni que haya en nosotros nada que no nos permita estar en comunión con el Señor y por ende en comunión con nuestros hermanos. Amén. Si nosotros no somos ministrados y no nos posicionamos en esta verdad, realmente corremos riesgos. Porque a veces no solo podemos herir con acciones, nosotros podemos herir con palabras. El Señor lo dice de esa manera. Por eso habla tan fuertemente de la murmuración y de lo que nosotros decimos y de lo que dicen de nosotros, porque eso ejerce un daño. Y eso tiene que cambiar. No podemos permitirlo. No podemos permitirnos nosotros ni permitir que suceda. No nos permitamos hablar mal, ser malintencionados, ni mucho menos entre hermanos. En una oportunidad no hubo un reconocimiento también, hubo murmuración. Y de hecho dice que Moisés, a él, sus hermanos, murmuraron. Y el Señor envió lepra. No solo porque murmuraron de él, sino que también murmuraron de su esposa. No se la bancaba la cuñada. Es así. Y si entendemos por medio de la Escritura que Moisés también es figura de Cristo, su esposa, Séfora, figura de quién será. De una que fue traída y que los que eran del pueblo no la recibieron, no la aceptaron. Pero Dios la había aceptado. Porque Él nos aceptó a nosotros. Y no éramos pueblo. Pero ahora resulta, che, que cuando estamos de este lado y viene otro de afuera, como que pareciese que nosotros somos más. Y no necesariamente más que vencedores, somos como más. Y medio que envidiamos, medio que no entendemos, y si Dios encima le concede, que eso no acontezca en la congregación. Porque somos hermanos. ¿Y saben qué? Los que vendrán, que el Señor ya los eligió y los escogió y que van a venir, porque van a venir, que nosotros los podamos recibir como hermanos mayores. Que no importa lo que hayan hecho, porque en definitiva el Señor los va a lavar con su sangre de la misma forma que lo hizo con nosotros. Los va a formar, los va a preparar. Pero oficiemos de hermanos mayores.
para que la obra de Dios se lleve adelante conforme Él quiere que sea. También corremos riesgos si nos manejamos de esa manera, de ser como el hermano del hijo pródigo, que dice que se fue, pero dice que un día volvió en sí. Y valga la redundancia, regresó a casa. Y el padre lo empezó a recriminar. Lo empezó a decir, ¿viste? ¿Viste? ¿Así es Dios con nosotros? No. Hay anillo, hay vestido, hay fiesta. Claro. Pero el hermano en un rincón, viendo cómo todos hacían asado, le festejaban a este que al final se fue, hizo lo que quiso, gastó parte de la herencia. Y yo que estoy acá, miren lo que dijo. Nunca hiciste nada por mí. Al papá. ¿Ustedes creen que Dios, que Jesús, que el Señor no hace nada por nosotros? ¿O será que nosotros no disfrutamos de todo lo que tenemos? De todo lo que tenemos. Y yo lo he dicho en una oportunidad. A veces nosotros estamos en casa anhelando estar fuera. Y yo quiero que esto se entienda bien porque realmente conmueve mi corazón. A veces es mejor estar fuera, pero quiero que se entienda bien, pero con un corazón que anhela volver. ¿Y por qué digo que mejor? Mejor que la posición de estar dentro y queriendo estar fuera. ¿Se entiende, no? Ahora estamos dentro, estamos en casa, tenemos papá, hay una mesa, tenemos todo. Porque Él dice que juntamente con Cristo Él nos dio todas las cosas. Pero si nosotros, mis amados, no podemos ver de esa manera, difícilmente podremos dar vestido al que viene a querer cubrirse. Pero eso en el nombre de Jesús es desechado de nuestras mentes, de nuestros corazones, y si hay alguna actividad de las tinieblas que quiere levantarse, no solo para traer división, contienda, envidia, que el Señor reprenda, para que seamos una iglesia libre, una iglesia que ama al Señor, pero una iglesia que también ama a los hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a participar de la cena. Todos. Y nos vamos a alegrar. Amén. Y cuando el Señor le dé algo a nuestro hermano, nosotros nos vamos a alegrar. Aunque le dé 5 veces más que a mí. Porque es mi hermano. Porque es mi familia. Y si Él es bendecido, yo soy bendecido. ¿Amén? Claro que sí. Vamos a servir. Pueden ponerse de pie, vamos a leer las Escrituras, continuando con esta administración. Y recordemos, Jesús, Él le llevó porciones de su propia mesa. Aleluya, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. No solo comieron, sino que bebieron y todos se alegraron. Así que vamos a alegrarnos de que estamos con Él en la mesa. Vamos a alegrarnos que Él nos está dando de la porción. Vamos a alegrarnos, claro que sí. Vamos a alegrarnos en el nombre de Jesús. Y vamos a darle gracias. Dele gracias al Señor mientras recibe su pan, mientras recibe la copa. Porque Él está sacando de la porción. Por eso la Escritura dice, esto es mi cuerpo que es para ustedes. De su porción, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Esto es el nuevo pacto, mis amados, si aquel pacto era bueno, porque el Señor lo dispuso, donde Él mandó a que todas las familias coman del cordero, en donde Él permitía que se pueda
con la sangre de ese cordero, pintar los dinteles para que se pueda identificar la liberación, la salvación, la sanidad de Dios. ¿Cuánto más será este nuevo y mejor pacto en su sangre? Que dice que justamente como en la mesa en la que estuvo José, y José es Jesús, y Jesús es salvación, y salvación es copa de redención. ¿Cuánto más si Él nos está dando de su porción y si Él nos está dando de su sangre? Yo creo que es mayor. Y la Escritura también dice, ahí en Corintio, en la institución de la cena, que Pablo recibió del Señor algo. Él recibió una administración y él necesitaba darla. Y entonces dice, lo que yo recibí del Señor, les doy. Eso es gracia. Eso es administración de la gracia. Se los doy y les enseñó. Lo que Él me enseñó, yo se los voy a enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí, de la manera que como les di el pan, de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo? Recibiendo del Señor, comiendo a Cristo, bebiendo de su sangre, que cambia nuestra genética. A mí me encanta decirlo, porque hay tantas cosas que aún padecemos en lo físico, hay tantas cosas que padecemos en lo emocional, hay tantas cosas que padecemos en lo espiritual, porque hay batallas que son hasta la sangre, dice. Todavía no habéis batallado contra el pecado hasta la sangre. Entonces viene la sangre de Cristo a batallar. Y entonces dice que comemos al Señor y que todo yugo, todo lo que hay carnal en nosotros, comienza a derrumbarse, porque dice que los yugos se pudren a causa de la unción. Y Él estaba hablando de Jesucristo, de aquel que iba a venir. Y Él está en medio de nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros le recordamos, Señor, yo estaba muerto, pero en esta mesa me recordaste que para yo permanecer en vida tengo que amar a mis hermanos. Y entonces todos anunciamos y todos comemos de este pan, todos. Vamos a comer todos. Todos. Vamos a comer a Cristo. Estamos en su mesa. Él está dando de su porción. Y créele a Dios. Créele a Dios, porque somos el Benjamín espiritual, los hijos de bendición. Créelo para tus hijos también, porque es más, nosotros fuimos alcanzados también, porque éramos de la gentilidad, no éramos merecedores. Pero ¿saben una cosa? Nuestros hijos son hijos de bendición. Ellos no se van a sentar en sillas de escarnecedores. Ellos se van a sentar para siempre en la mesa de su Señor. Vamos a comer. Y ahora bebemos la copa. Levantamos la copa, dijo el salmista. Yo levanto la copa de la salvación, la copa de la redención, la copa que limpia, que purifica y que trae sanidad. Porque nosotros estamos sabiendo lo que hacemos, Señor. Tú nos los has revelado. Entonces, si hay debilidad, vamos a ser fortalecidos.
porque eso dice la Escritura. Si alguno está enfermo, va a ser sanado. Y si alguno duerme, será levantado, será despertado, será vivificado por medio de esta cena del Señor. Con fe, amados, con fe, porque es su palabra. Con fe, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Vamos a beber todos juntos y milagros van a suceder. Aleluya. Deje su copa en su banco y dele un aplauso, el más lindo, al Señor, al amado del cielo.